hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Juan. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, hoy ya en el martes de la segunda semana del tiempo de Pascua de Resurrección en nuestro calendario litúrgico. Esta entrevista a Nicodemo por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué bendición tiene para nosotros en el tiempo de Pascua? ¿Qué podemos decir acerca de Nicodemo, el amigo de Jesús, que era fariseo, hermanos y hermanas? ¿Qué mensaje nos transmite? ¿Qué lección nos envía Nicodemo? Una muy grande, hermanos y hermanas, que vamos a reflexionar hoy en nuestro día. Mira, la idea fuerza que yo tengo para ti hoy a reflexionar este evangelio, hermanos y hermanas, es darnos cuenta, y escucha esto bien, no necesitamos tanto una enseñanza nueva en nuestra vida, sino una renovación interior. Eso está ahí dentro, en el caso de Nicodemo, en esta entrevista con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pensar en eso mucho. No necesito yo tanto una nueva enseñanza como tanto necesito yo una renovación interior, porque eso es prácticamente lo que le deja saber Jesús a Nicodemo. Si Nicodemo viene buscando una nueva enseñanza, no la hay. Lo que hay es que te tienes que renovar en tu interior para que entiendas lo que yo estoy haciendo. Mire, hermanos y hermanas, Nicodemo es un hombre bien importante y viene de una familia poderosa, una familia de dinero, es un hombre fariseo, y no solamente es un fariseo, es jefe de fariseos y es maestro de religión, claro, es maestro de religión, de las cosas de acá abajo, sabía mucho acerca de las cosas de acá abajo. Cristo también es maestro, hermanos y hermanas, y Jesús es maestro, pero Jesús es maestro de la fe. Jesús es maestro del reino de los cielos. Jesús es maestro de las cosas que son de ¿dónde? De allá arriba. Entonces él, hermanos y hermanas, en la conversación que tiene, que de hecho, déjame decir esto, este evangelio lo comenzamos en el capítulo 3, versículos 7 al 15. Para que tú entiendas la reflexión de hoy, yo estoy partiendo desde el versículo 1 hasta el 15, porque se dejaron atrás unos textos que son importantes para nosotros entender lo que sucede con Nicodemo. Pues hermanos y hermanas, en este encuentro con Nicodemo, también nosotros lo que vemos es que no solamente envejece nuestro cuerpo, y escucha esto, sino que también envejece nuestra sabiduría acumulada, hermanos y hermanas, y la experiencia que tenemos en la vida puede envejecer. No solamente el cuerpo humano envejece, sino que también envejecen ciertos principios, conceptos, teorías que tenemos metida en la mente y en cada uno de nuestros conceptos de la vida, de lo que es la fe, de lo que es la misma religión. Antes de encontrarse con Nicodemo, hermanos y hermanas, Jesús había detectado que había mucha gente que decía que creían en él por los milagros que él hacía. Y no cabe duda que los milagros convencen a las personas para creer en quien los hace, como que tiene autoridad que viene por parte de Dios. Pero en el caso de hoy, está Cristo en Jerusalén porque es la Pascua. Y muchas de las multitudes han visto a Cristo haciendo milagros. Y esto, hermanos y hermanas, hace que Jesús, dice la palabra, no se fíe de ellos. Y escucha eso bien,
Cristo no se está fiando de ellos porque la fe de algunos no era genuina, hermanos y hermanas. No era una fe de esperanza. Y Jesucristo tiene eso muy en mente. Probablemente Nicodemo era uno de estos, hermanos y hermanas, que creyó por lo que Cristo había hecho y estaba allí. Pero, ¿qué lo atraía hacia Jesucristo el Señor? Tenía una fe genuina, tenía esa fe que es salvadora. Bueno, hermanos y hermanas, cuando tú lees el Evangelio de hoy en profundidad, te darás cuenta que Nicodemo lo que vino fue a hablar de un negocio con nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de los cielos, porque Nicodemo le dice y le habla en plural como jefe de los fariseos y le da a entender que está aceptando, hermanos y hermanas, lo que Cristo hace, que esto pues realmente nos llama a nosotros la atención de parte de Nicodemo. Dice que los fariseos nos reunimos y estamos de acuerdo en que tú, Jesús, has venido de Dios y que tú eres un maestro. Los fariseos, hermanos y hermanas, creían en el reino de los cielos. Sí. Y estaban de acuerdo, hermanos y hermanas, con establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque ellos veían que eso era una forma de liberarse del yugo romano. Pero los fariseos no tenían recursos y no disponían, hermanos y hermanas, de medios para lograrlo. Nicodemo lo que le viene a hablar a nuestro Señor Jesucristo es, hermanos y hermanas, ver si se pueden combinar las fuerzas de los fariseos con su interés de establecer el reino de los cielos en la tierra para librarse del yugo romano, ver si podemos hacer un junte, ver si podemos nosotros combinar nuestras fuerzas y por lo tanto tú atraes multitudes y nosotros podemos hacer el resto. Ese es el negocio que propone, hermanos y hermanas, Nicodemo. Y claro, está hablando acerca de establecer el reino de los cielos. Pero Nicodemo quiere establecer el reino de los cielos como él lo entiende, como él lo comprende, como su religión le ha enseñado. Y Cristo está hablando de establecer el reino de los cielos como él lo entiende, porque él viene de parte de Dios y él ha escuchado al Padre las cosas que dice y él las dice. Por lo tanto, están hablando de ¿qué? De dos cosas totalmente distintas, hermanos y hermanas. Y aquí es que sucede algo importante. Cristo lo interrumpe y ahí es que nosotros caemos en el versículo 7 de hoy. En verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace desde arriba. O sea, lo que tú estás hablando, Nicodemo, de juntar fuerza, de que tú quieres que yo esté con ustedes para establecer el reino, porque ustedes creen en el reino de Dios, que es el mismo reino que yo estoy predicando, y al unir fuerza vamos a lograrlo. Tú no conoces de lo que está hablando y por eso te digo, lo interrumpe inmediatamente, hermanos y hermanas, y le aclara, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace desde arriba. Eso está en el versículo 3 de ese capítulo 3 de hoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿tú no crees que eso nos pasa a nosotros también para entender las cosas de Dios? Para entender las cosas de Dios. Nos hace falta eso que dice Jesucristo y le dijo a Nicodemo. ¿Sabes qué? Para que no estemos hablando distinto, para que no estemos hablando un lenguaje extraño y no nos entendamos lo que Cristo dice y lo que nosotros decimos, tiene que combinar. De lo contrario, hermanos y hermanas, estamos hablando cosas distintas. Hay que nacer de nuevo, hermanos y hermanas. Hay que nacer de arriba. Hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer de lo alto, hermanos y hermanas. Todo eso es lo que le zumba nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo y también a nosotros para que podamos hablar el mismo lenguaje, para que podamos estar viendo las mismas cosas, el mismo Dios, el mismo plan de Dios, lo que Dios dice, lo que Jesús dice, que sea lo que nosotros creemos y decimos. ¿Estás entendiendo? Hay que nacer de lo alto, hay que nacer de nuevo, hay que renovarse. No necesitamos realmente una enseñanza nueva, lo que necesitamos es una transformación interior para estar hablando el mismo lenguaje de Dios, para estar entendiendo lo mismo que Dios nos está diciendo. Y eso es importante, hermanos y hermanas. Nicodemo no tenía capacidad espiritual como muchos de nosotros que no entendemos las cosas de Dios, porque no hemos desarrollado nuestra vida espiritual para entender, hermanos y hermanas, a Dios, para entender a Jesús.
Nicodemo es experto en religión como muchos de nosotros somos expertos en religión. Nicodemo no era experto en espiritualidad ni en las cosas de arriba, como muchos de nosotros no somos expertos en espiritualidad y en las cosas de arriba. Muchos de nosotros por la religión, hermanos y hermanas, somos expertos como Nicodemo en los ritos religiosos. Somos expertos en las prácticas religiosas. Somos expertos en los principios religiosos, en las teorías religiosas, en los conceptos religiosos, hermanos y hermanas. Nos sabemos de memoria los misterios del rosario. Nos sabemos de memoria las estaciones de la cruz, hermanos y hermanas. Nos sabemos de memoria la coronilla, ¿no?, de la divina misericordia, hermanos y hermanas. Nos sabemos de memoria el Padre Nuestro. Nos sabemos de memoria el plan de Dios. Nos sabemos de memoria el proyecto de Dios a través de su Hijo Jesús. Somos expertos en muchas cosas religiosas, pero no somos expertos en las cosas espirituales que vienen de Dios. Eso es lo que le aclara, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor a Nicodemo. Es experto en un montón de cosas, hermanos y hermanas, y como no entiende, se cree que Cristo está hablando de un nacimiento físico. Oh, espérate una cosa, que yo soy viejo y mi mamá es vieja, o mi mamá está muerta. ¿Cómo que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Wow, ¿dónde está este, hermano? Donde está está perdido totalmente. Eso de nacer de nuevo, nacer de lo alto, ¿cómo me meto en el vientre de mi madre si yo soy viejo? No entendió, lo tomó físicamente, lo tomó biológicamente, no. Claro, si está tan metido en la religión y en las cosas de las prácticas religiosas y en los ritos como fariseo que era, hermanos y hermanas, recto en el cumplimiento de todo lo que es religioso, pero no tiene experiencia espiritual con nada, ni con un Cristo vivo. Y Cristo lo está llevando, tienes que tener una experiencia con el Cristo vivo, porque estás muy metido en la religión y en las prácticas y no estás sintiendo nada de parte de Dios. Eso es lo que ocurre ahí, hermanos y hermanas. ¿Cómo voy a nacer? Un nacimiento físico. Por eso Cristo tiene que aclararle, hermanos y hermanas, lo que es de la carne es de la carne, lo que es del espíritu es del espíritu. Eso está en el capítulo 3, en el versículo 6. Lo que es del espíritu es del espíritu, lo que es de la carne es de la carne. Oye, para que me entiendas. La intención de Dios, hermanos y hermanas, en la vida de todos nosotros, no es cambiar la vieja naturaleza humana. Dios no tiene un plan para la carne, hermanos y hermanas, como creía Nicodemo. Dios no tiene ni Cristo un plan para la carne, hermanos y hermanas, para el cuerpo, ni piensa recuperarla, ni piensa mejorarla, ni piensa desarrollarla, ni piensa salvarla. La carne, hermanos y hermanas, tendrá que descender a la tumba. ¿Escucha eso? Por eso tenemos que librarnos de la vieja naturaleza, dice Cristo, y transformarnos. Carne es de lo mortal, como cuerpo es de lo mortal, espíritu es de Dios, es de arriba y es de lo alto. En el versículo 8, Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, hermanos, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabe por dónde viene ni a dónde va. Esto para que entienda lo que es nacer de nuevo, que no es físico, que es espiritual. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, sopla, o el viento, mejor dicho, sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabe por dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu de Dios. Esto es Jesucristo enseñándole a Nicodemo. Nicodemo sigue, hermanos y hermanas, sin entender y vuelve y le pregunta cómo puede ser esto. Número 1, para que tú también lo entiendas, porque a Nicodemo lo tenemos nosotros dentro hace tiempo, cuando estamos muy metidos en la religión, en las prácticas religiosas y desconocemos la nueva criatura y lo que es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, número 1, invade a la persona que quiere y la invade como espíritu que enseña lo que escapa a la razón y a la mente, hermanos y hermanas. Por eso Cristo habla de un viento que sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Porque en primer lugar el Espíritu Santo invade a la persona que quiere y la invade como espíritu que enseña lo que escapa a la razón. Dos, no lo entendemos completamente, hermanos y hermanas, porque no podemos decir cómo opera el Espíritu de Dios. Pero sí nos es posible, hermanos y hermanas, saber cuándo el Espíritu de Dios está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. Eso está en el versículo 8 del capítulo 3 de hoy. En tercer lugar, hermanos y hermanas, en esta explicación a Nicodemo, aunque no nos es posible a nosotros controlar el viento y mucho menos al Espíritu Santo, que es totalmente libre, hermanos y hermanas, sí nosotros podemos saber cuándo sopla. Podemos oír su rumor, hermanos y hermanas, sentir el roce suave del viento sobre nuestra piel y ver que los árboles y las ramas, hermanos y hermanas, se inclinan ante su empuje. Lo mismo es el Espíritu de Dios. Es que viento también significa espíritu, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios. Es que soplo también significa espíritu en la palabra de Dios. Soplo, hermanos y hermanas, lo vimos en estos días con el soplo del Espíritu Santo, que significa que nueva vida. Por lo tanto, ese soplo es de nueva creación, como lo hizo Jesucristo cuando se apareció a los discípulos. Reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos nueva creación. Igual tenemos que renacer para entender las cosas de Dios. Somos a veces muy perfectos entendiendo la religión, pero no somos muy imperfectos, hermanos y hermanas, entendiendo al Dios de la religión. Ten cuidado con eso. Muy expertos en la religión de nuestro Dios y de nuestro Señor, pero poco expertos en el Señor y el Dios de nuestra religión. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Escucha esto. La vida cristiana no consiste en cumplir una ley o encerrarse en prácticas religiosas de una religión, aunque sea necesario tener leyes religiosas y prácticas religiosas. ¿Por qué decimos esto, hermanos y hermanas? Y no lo estamos echando hacia un lado. Porque Cristo busca que al nacer de lo alto seamos introducidos en la comunión con Dios. Escucha eso bien. Para que nuestra vida entera sea inspirada por el Espíritu y sea atraída por la perfección que viene de Dios, que es divina. El Espíritu obra en lo más íntimo e inspira una vida nueva vida en el Espíritu, en lo que está hablando Jesucristo nuestro Señor, e inspirada en nuestra forma también de pensar, hermanos y hermanas. No solamente inspiración, es pensar. Pensamos distinto cuando nacemos del Espíritu de Dios, sentimos distinto cuando nacimos del Espíritu de Dios, amamos distinto cuando venimos del Espíritu de Dios a las personas, a los que nos rodean. Amamos con el Espíritu de Dios nuestra existencia distinta. Cuando somos renovados, hermanos y hermanas, nacer de arriba significa, hermanos y hermanas, que tú y yo nos sentimos a gusto con Dios. Nacer de arriba significa que si hay temor, no es temor de miedo, es temor reverencial. Nacer del agua y del Espíritu, hermanos y hermanas, incluye darnos cuenta que nosotros no tanto orientamos nuestra vida, sino que otro que vive en mí, que se llama Jesucristo, Señor de mi voluntad, orienta y dirige nuestras vidas. Nacer de arriba, hermanos y hermanas, nacer del agua y nacer del Espíritu de Dios es darnos cuenta también que renacer es vivir otra vida, es vivir la vida del Espíritu. Y yo, para nacer del Espíritu, tenemos que dar tiempo, hermanos y hermanas, tú y yo, para renacer, para nacer de lo alto, del agua y del Espíritu de Dios. Tenemos que dar tiempo como si fueran 9 meses de desarrollo, hermanos y hermanas. 9 meses de desarrollo. Hay que tener paciencia al renacer de nuevo del Espíritu de Dios. Pues hay un tiempo, hermanos y hermanas, en que el nuevo yo se está formando, se está desarrollando como feto en vientre de una madre. Hay que ser perseverantes. Poco a poco veremos cómo el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo comienza a mostrar su rostro. Este renacer del Espíritu
que hoy habla Cristo, hermanos y hermanas, exige que se haya reconocido el misterio del Hijo de Dios, que vino a los hombres para sufrir. Navidad y Cuaresma requiere que se reconozca eso. Y lo vuelvo a repetir para que lo puedas entender. Este nuevo renacer del agua y del Espíritu de Dios conlleva, hermanos y hermanas, que reconozcamos el misterio del Hijo de Dios que vino a los hombres para sufrir. Navidad y Cuaresma, ¿no? Y para resucitar, Pascua, que es el tiempo que estamos viviendo, y luego ser fuente de salvación. Eso está aquí en el capítulo 3 de San Juan, en los versículos 11 al 17, un poquito más de lo que hemos leído hoy. Finalmente, hermanos y hermanas, el que se renueva también todo lo que rodea a uno, de manera que donde quiera que yo voy y donde quiera que yo me muevo, me encuentro con Dios. Es una renovación interior, pero también es una renovación de todo cuanto está a mi alrededor. Y de a fuerza, no necesitamos tanto una enseñanza nueva, hermanos y hermanas. Necesitamos una renovación interior. La lección de Nicodemo: hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Esta Pascua. Oremos, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.